Y para hablar de este tema, y ahora que todos ya lo saben, la primera pregunta que surge es: ¿cuál es la finalidad del hombre? Y usted me tiene que contestar. La finalidad del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de para siempre. Todos lo saben, ¿no es cierto? Porque el único que me contestó fue el pastor. Bien, ¿y dónde lo encontramos? Hoy va a tener que tener su Biblia a mano. Tuvimos problemas con la tecnología. Siempre hay algún problema. Pero no importa, para eso usted tiene su Biblia, ¿no es cierto? Amén. Amén. Primera de Corintios 10:31. Cuando lo tiene me dice amén. Lo leemos. Primera de Corintios 10:31. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y este es el versículo en el cual da la respuesta de cuál es la finalidad nuestra, del hombre: glorificar a Dios. Y yo no voy a hablar hoy de glorificar a Dios. Para eso ya tenemos una serie que predicó el pastor de cómo y qué y todo lo que usted quiere saber sobre glorificar a Dios. Si lo quiere hacer y escuchar de vuelta, fíjese en la página de YouTube, lo vuelva a mirar y ya tiene todos esos datos para usted. Pero yo me quiero centrar en otro punto. ¿Cuál es la mejor manera o cómo yo lo puedo hacer mejor en glorificar a Dios? ¿Qué es lo que Dios pide o anhela de nosotros para que glorificar a Dios sea algo que anhelemos? Como decía hoy David: mi alma tiene sed de ti. ¿Qué necesitamos para que nosotros podamos tener esta oración también? Y fíjense, yo le puse por nombre a esta prédica: ser antes que hacer. Y quiero hablarles sobre la madurez espiritual. Es lo que el Señor nos pide, que vayamos madurando progresivamente para alcanzar una madurez y entender lo que estamos haciendo y poder hacerlo con todos nuestros sentidos y con todas nuestras características. Fíjense, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y acá Pedro arranca su primer libro hablándonos de que tenemos que crecer, de que nos tenemos que alimentar para crecer y llegar a ser más maduros. Y termina su libro en Segunda de Pedro 3:18 diciendo: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea que nos deja ver que tenemos que crecer y tenemos que crecer para glorificar a Dios. Que ese crecimiento nos lleva a glorificar cada vez más y más y más a Dios. Y ahora lo dividí en tres partes a esta palabra. Primero, ¿qué no es o qué no nos lleva a la madurez espiritual? ¿Qué nos traba para llegar a la madurez espiritual? Y terminamos explicando por qué debemos llegar a esta madurez. Y el primer punto que yo anotaba acá, que no nos ayuda con el crecimiento espiritual, es nuestra posición en Cristo. Y cuando hablo de la posición en Cristo, me refiero a que usted y yo somos cristianos. Y para eso usted no necesita ser maduro, usted no necesita hacer una progresión de cosas para llegar a ser hijo de Dios. Sabemos que es un don de Dios, es un regalo de Dios, que simplemente Él nos escoge y pasamos a ser hijos suyos. Entonces esto no afecta a nuestra madurez espiritual. En esto no se basa la madurez espiritual. Usted obviamente debe saber que es hijo de Dios, debe entender que fue por la elección de su Señor aún antes de la fundación del mundo,
pero esto no le lleva a ser más maduro. El otro punto, el crecimiento espiritual no tiene que ver con el favor o el amor de Dios. Que yo sea más espiritual, que yo sea más maduro, no me va a llevar a ganarme el favor o el amor de Dios. Vemos por todos lados las iglesias que hacen reuniones de santidad, de oración, de ayuno, para ganarse el favor de Dios, para que Dios nos ame más, para que seamos mejores ante Dios. Y Él ama simplemente con un amor eterno. Su amor no cambia, su favor no cambia, Él simplemente ama. Entonces no hay una medida de su amor que nosotros podamos decir con esto que hacemos vamos a ganar más amor de Dios, o con nosotros se va a alegrar más que con otro que no hace todo lo que yo hago. Así que eso no es la madurez espiritual. Después podemos ver también el tiempo. Si bien el tiempo en sí mismo no nos lleva a una madurez espiritual, es un factor, pero el tiempo mismo no. Porque podemos pasar mucho tiempo en una iglesia, mucho tiempo siendo cristianos y algunos creyendo ser cristianos, pero esto no los hace maduros. Simplemente radica en la intención, en lo que yo me interese por el servicio al Señor, por el amor que yo tengo a Dios, por la intensidad, por lo que yo busque de Él, y no el tiempo. Obviamente después sí va a cobrar un sentido esto del tiempo, porque a medida que yo me interese en el Señor y tenga más años que otro hermano, voy a ser más maduro que Él, pero no rige a través del tiempo. ¿Sí? ¿Me explico? Y le pongo un ejemplo. Usted puede ver la vida de Pablo. Pablo iba a matar a cristianos. Él era un perseguidor, pero acérrimo de ellos. Y cuando iba de camino cayó la luz, el Señor habló, vio a Jesús, se convirtió, y desde ese momento él empezó a predicar la palabra del Señor. Y reconocemos desde ese momento a Pablo como el gran apóstol. Y no necesitó de mucho tiempo, simplemente fue un instante donde él cambió su vida. Inclusive los hermanos que tenían que orar por él decían, pero este era el que perseguía a la iglesia, y él ni siquiera juzgaba a ellos. Él simplemente ya no le importaba lo que él había hecho antes, se paraba y predicaba y le decía, sí, yo era, pero he cambiado. Y muchos tenían todavía como que un concepto errado de él. Y vemos la madurez de Pablo, a diferencia de otros hermanos. Otra de las características que no tienen que ver con el crecimiento es el conocimiento. Y muchas veces pensamos que mientras más conozca, mientras más estudie, mientras más sepas, voy a ser más maduro. Y si bien siempre lo recalcamos, hay que estudiar la palabra, hay que tener conocimiento de la doctrina de Dios, esto no nos hace más maduros. Es más, la palabra dice que envanece cuando lo hacemos de una mala manera. Entonces tampoco el crecimiento tiene que ver con el conocimiento en sí mismo. ¿Nos va a servir? Claro que sí, pero no nos debemos basar de lleno en esto para poder madurar en el Señor. Otro ítem más que tengo no tiene que ver con el servicio en la iglesia. Muchas personas piensan que a medida que pasa más tiempo, hacen más cosas, sirven con más ganas, están creciendo espiritualmente y son más maduros que otras personas que a lo mejor no vienen, no pueden estar, no se pueden reunir con nosotros, y crean un orgullo al sentirse mejor que el otro, al sentirse más espiritual que el otro, más maduros que el otro. Y esto no es así. Hace mucho yo me acuerdo que hablaba con una pastora y yo le decía, güey, tu hijo está todo el día acá en la iglesia, no se cansa. Era joven, yo me imaginaba a él disfrutando de su vida de otra manera, y él me decía, sí, pero yo prefiero que esté acá en la iglesia sirviendo antes que haciendo otras cosas.
como si fuera que eso lo santificaba y lo hacía mejor y él aprendía más. Y cuando yo estaba con él veía que aún la junta en la iglesia creo que era peor de la que podía encontrar en el mundo. Así que esto tampoco nos asegura la madurez espiritual. Y otro de los puntos muy debatidos que siempre tenemos en cuenta es que la madurez espiritual no tiene que ver con nuestra prosperidad. Y este es un terreno escabroso que nos solemos meter como iglesia bíblica, de defender que el hecho que yo prospere, yo tenga plata, que yo pueda conseguir un auto, como decía el hermano Adolfo, no me lleva ni me da indicios que estoy creciendo espiritualmente, que me vaya bien en mi trabajo, que lo tengo que buscar obviamente, pero eso no es un factor que yo pueda medir mi crecimiento espiritual. Eso no es un elemento para tener en cuenta. Si bien el Señor nos bendice, claro que sí, Él nos va a bendecir, pero no es el punto el buscar la bendición. Y no es el punto de decir, me está yendo mal económicamente, seguro estoy mal espiritualmente. Y que es lo que muchas iglesias defienden y roban a las personas simplemente diciendo, tenés que ver porque si en tu economía no estás bien, algo mal debes estar haciendo. Algún pecado debes tener, pedirle perdón al Señor, ofrendar y es más, sembrar y te va a ir mejor. Y lo he hecho, ¿no? Y no pasaba nada. Así que eso no son elementos que nos lleven a ver que estamos teniendo un crecimiento espiritual. Simplemente están, pero no son los elementos que nos van a indicar que sí estamos creciendo. Así que le dije que lo dividía en 3 partes, que no, por qué no crecemos, y eso quiero hablar ahora. Y anoté 11 puntos, los voy a leer rápido, no se preocupen, nos vamos a estar toda la noche, pero es importante que lo sepa porque esto nos va a ayudar a ver en nosotros, y le vuelvo a repetir, el Señor me habló muchísimo con esto, a mí primero, donde me humillaba y sentía vergüenza de mí mismo, al darme cuenta que muchas cosas de estas estaban en mí. Y que necesito cambiar, necesito orar. Yo varias veces como que me sulfuro jugando a la pelota o en la calle. Y yo le digo a Karen, se ve que necesito más oración porque siento como sale como mal dicho el indio de adentro, ¿no? Así que le voy a leer los 11 puntos. El primero, lo que nos evita crecer espiritualmente, una necesidad de aprobación. Muchos sirven y hacen tantas cosas buscando la aprobación de las demás personas. Muchos se sienten con una inseguridad tan grande que creen que a través de esto pueden agradar a las personas, ellos pueden demostrar una madurez que no la tienen. Inclusive si usted viene a la iglesia, solamente debe actuar 2 horas para que otro hermano pueda creer que usted es espiritualmente maduro. Pero nos referimos a toda la vida, nuestro día a día. Por eso yo quiero que usted piense en usted y vaya viendo cada una de estas cositas. Y en este punto podemos ver también el temor al hombre. Nosotros debemos servir con temor a Dios. No porque queremos agradar al pastor, no porque queremos agradar a los hermanos, sino porque sabemos y entendemos que esto glorifica a Dios, que nuestro servicio glorifica a Dios y ese debe ser nuestro motivo para servir. Y no tratar de agradar al hombre, no tratar de aparentar algo al hombre. Inclusive esto nos aleja de poder ser edificados, de poder ser tratados por las personas correctas, porque ni siquiera queremos dar a torcer el brazo y demostrar nuestros pecados y buscar ayuda, porque la Biblia nos dice confiesen sus pecados para que otros puedan ayudarlo, para que puedan estar orando por usted.
Y esta vanidad, esta inseguridad nos lleva inclusive a apartarnos de poder ser edificados nosotros mismos. El número 2, el querer ser perfectos. Y va de la mano con el anterior. Simplemente buscamos que todos nos vean como el cristiano modelo. Y muchas veces, cuando yo predicaba antes, yo notaba que por ahí uno se pone en un lugar tratando de enseñar las cosas a otro y pareciera que uno lo entiende todo, lo sabe todo y lo hace todo tal cual como está predicando, y la gente lo ve en un rango más alto pareciera, y lo ve como que usted es perfecto y no se equivoca. Y no es así, todos nos equivocamos y debemos reconocerlo. El hermano debe ver, para que así con cada uno de nuestros frutos, con cada uno de nuestros dones podamos edificarnos unos a otros. La solución a su problema puede estar en su hermano y usted, ocultándolo, se lo está perdiendo. Número 3, los celos. Y cuando nos casamos creo que este era un problema muy grave entre Karen y yo. Los celos eran insoportables. Y yo le decía a ella, ¿acaso te doy motivos para que vos me celes con otra persona? Usted ya sabe lo del anillo, así que yo me cuidaba. Y le decían, no, ¿por qué entonces? ¿Qué es lo que te aferra para no poder confiar en mí? Inclusive hay personas celosas que tener un amigo y que este amigo tenga otro amigo ya le causa celos. Inclusive muchos niños, al saber que sus padres van a tener otro hermano, sienten celos por ese nuevo hermano que van a tener. Muchas veces esto causa una regresión en ellos y hasta se hacen pis de vuelta en la cama y tienen muchos traumas, culpa de los celos. Número 4, la condenación frecuente del otro. Y cuando yo muchas veces hablaba con muchas personas y yo les decía, cuando uno lee la Biblia, podés verlo de dos motivos. Empiezo a leer y digo, mira, como fulanito, mira, menganito hace esto, tiene que corregir. Y no lo ve para uno mismo. Y cuando uno lee la Biblia tiene que verse cada uno reflejado en esas palabras, como si el Señor me hablara a mí, sin importar lo que pase al otro. Obviamente, si usted está a cargo de ministrar a otra persona, el Señor tiene que hablar a su vida por la otra persona. Pero si no es así, usted debe enfocarse en su vida, en sus errores, en lo que el Señor quiere hacer con su vida, no con la del hermano. Cuando Jesús iba con sus discípulos y él le dijo, ¿y este que nos sigue? Jesús le dijo, vos no te preocupes, vos seguime a mí. Así que su interés solo debe ser para usted cuando hablamos de madurez. Sí, no se equivoque, siempre tiene que estar atento de su hermano para ayudar, para orar y para bendecirlo. Número 5, resentimiento y falta de perdón. Y esto es un tema muy delicado. Esto simplemente nos lleva a guardar resentimiento, ira. Y créame, yo me vi en este lugar. No porque a veces usted no perdona a alguien, sino que inclusive a veces usted mismo no se perdona. Usted mismo se siente de menos, usted mismo genera valores inmorales hacia usted, inculcándose culpa y no perdonándose por muchas cosas. Entonces, de esto hablamos con la falta de perdón. Y yo recuerdo cuando el Señor, acepté al Señor, el Señor me llamó. Lo primero que el Señor me llevaba a hacer a través de su palabra que iba descubriendo, pedirle perdón a mi papá y a mi mamá, porque nunca había tenido una relación cercana ni de amor con ellos. Crecí toda mi vida pensando a lo mejor que ellos no me amaban, que ellos me dejaban de lado y que no les interesaba. Muy contrario a lo que a lo mejor ellos sí
sentían en su corazón. Pero esto me alejaba cada vez más de ellos y generaba un resentimiento que simplemente me hacía mal a mí. Obviamente le pedí perdón, hicimos las paces y todo fue mejor desde ese momento. Así que esto es algo que nos puede impedir la madurez. 6. Los arranques de ira. Acá también estaba yo. O estoy a veces, ¿no? Lo estoy peleando. Y simplemente usted se da cuenta acá que el fruto del Espíritu Santo no está obrando en su vida. El dominio propio es el fruto del Espíritu Santo. Y debe estar ahí para controlar sus impulsos, sus emociones, para no dejar cometer imprudencias que usted de golpe le nazca por una situación que haya pasado. Yo creo que los hombres a lo mejor por ahí somos más propensos a esto, pero todos debemos cuidarnos de esto. Todos debemos tratar de no hacerlo. Me vi en situaciones de amenazar a personas y darme cuenta que ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde está el fruto del Señor en mi vida? El Evangelio debe ser mi prioridad y así no lo estoy predicando. 7. Servir, pero por las razones equivocadas. Hablábamos al principio y lo volvemos a hablar. El servicio a Dios simplemente debe ser a Dios. Nuestra intención debe ser glorificar a Dios, sirviendo a los hermanos, sirviendo en la iglesia. Pero todo debe glorificar a Dios. Pero esto no debe ocultar una intención que sea aparte de lo que el Señor busca del servicio. Él quiere que por nuestro gozo en Él, por el agradecimiento que tenemos en Él, le sirvamos. Y no que le sirvamos para ganar algo. Número 8. Dificultad para reconocer el talento de los demás. Y con esto no se refiere a que el otro lo esté haciendo mal y usted lo apruebe. Simplemente que usted no pueda ver en el otro lo bueno y simplemente vea lo malo. Y muchas veces cuando estaba por predicar o después de predicar, el pastor se acercaba y me decía, excelente, buenísimo, pero hay una cosa que te tengo que corregir. Y cambia. Es diferente a que uno te diga, ¿sabe qué? Mira, te confundiste, lo hiciste mal. A uno lo hiere. Pero hacer ver lo bueno, pero demostrar algo que está mal, es muestra de un crecimiento espiritual. Y es lo que debemos anhelar. 9. Dificultad para controlar la lengua. Y bueno, creo que no hace falta ni que explique este punto, pero hablamos una vez más del dominio propio, del dominio de la lengua, y muchas veces nosotros nos juntábamos con diferentes amigos y Karen decía, esta chica es un poco chismosa, y yo no quiero ser chismosa, pero cuando estoy con ella como que me gusta y suelto yo también la lengua, y chismoseamos, y chismoseamos, y chismoseamos, y después me doy cuenta que hago mal, me decía, y yo no me quiero juntar con ella, me decía, por eso, pues yo no quiero sacar lo malo. ¿Sabe? Muchas veces le va a tocar estar con personas así. Por eso usted debe demostrar un dominio propio de su lengua, de su cuerpo, de sus acciones. Usted debe mostrar al Espíritu Santo en todo momento para poder predicar a todas las personas y que ella sola pueda ver su error. Y que pueda darse cuenta, al igual que usted, que están haciendo mal y tienen que cambiar. 10. Dificultad para seguir relacionándonos con otros que difieren de nosotros. Y cuando tocaba este punto me acordaba el merendero. ¿Saben cuando empezamos en el merendero? Ceci, Maki, Pelu, Carla. Había choques entre los hermanos y muchas veces nos encontrábamos discutiendo y dialogando con un tono un poco alto y después era como que ahí viene la hermana Pelu, ¿cómo está Pelu?
Estoy poniendo ejemplos, no fue así. Y cosas así que nos llevaban a distanciarnos entre nosotros. Y eso no está bien. Sabemos que somos un cuerpo, que cada uno tiene un lugar en el cuerpo y cada uno tiene una tarea diferente, y no por eso no lo vamos a tolerar. Tenemos que amarnos todos con lo que hacemos todos. Así tengamos diferencias, nos tenemos que amar. Si usted cree en el Señor y yo creo en el Señor, es lo único que basta. Ahora ya no nos peleamos tanto, somos muy buenos hermanos, tenemos buena relación, ¿no? Así que crecimos espiritualmente. 11. Actitud de sospecha hacia los demás. Y acá ustedes, no quiero decir las mujeres, pero todos tenemos a veces esta actitud. Me miró de costado. Eso seguro es porque la otra vez me pidió que yo le lleve y no le llevé, y seguro se está acordando y está pensando mal. Y vieron eso que se hace en la película en la cabeza. Mucho tiempo cuando yo empecé en mi trabajo, mi jefa me decía: no vengas, hace de tu casa tu trabajo y anda de tu casa a tu trabajo. Y cuando yo iba a la oficina me decían: tenés que venir a la oficina, ¿por qué vos no venís? Nosotros sí. No sé, la jefa me dice que haga eso. No, porque mira que los chicos ya están pensando mal de vos, hablan mal de vos. Entonces yo iba a la oficina, salía corriendo a cubrir los eventos, iba, hacía trabajo en mi casa. Me estaba volviendo loco porque me hizo una película en la cabeza que no me quieren, que no lo estoy haciendo bien. Y no. Usted simplemente se debe aferrar a la verdad. Y si tiene alguna duda con alguna otra cosa, debe saber que lo puede hablar. Aprendíamos los miércoles que primero uno tiene que hablar cara a cara con el hermano y arreglar las cosas. Si no puede, involucrar a más personas y así. Pero usted no puede ir por el mundo pensando que todos le odian, que todos tienen un mal contra usted, que usted es el indicado para que todos lo carguen. Simplemente no refleja un espíritu de madurez. Usted debe entender que no todo gira alrededor suyo, sino del Señor. Así que después de haber visto estos dos panoramas, de que usted lo vaya pensando, tratando de ver qué es lo que el Señor quiere hablar a su vida, le voy a repetir rápidamente los 11: necesidad de aprobación, perfección, los celos, condenación, falta de perdón, arranques de ira, servir por razones equivocadas, reconocer los talentos de los demás, dificultad para controlar la lengua, dificultad para relacionarnos y actitud de sospecha hacia los demás. Usted tiene que pensar: ¿es esto lo que me está trabando en mi crecimiento espiritual? ¿Es esto lo que yo estoy permitiendo y que el Señor no puede obrar como Él verdaderamente quiere? Cada uno de nosotros somos parte de un cuerpo y debe entender que tiene que tratar de funcionar lo mejor que puede para edificar al otro. Todo lo que usted tenga del Señor es para beneficio de su hermano, no para usted. Somos un cuerpo. Y yo me ponía a pensar en esto de un cuerpo y que todo el cuerpo debe andar en óptimas condiciones para hacer lo mejor posible. Y créanme que mi cuerpo no sirve para hacer deportes. Desde la cabeza hasta los pies algo tengo roto y no lo hago de la mejor manera. Y lo sufro porque me gusta jugar a la pelota, pero no lo puedo hacer bien. Mis amigos por ahí me cargan y me dicen: vos pensás que haces la cosa, pero tu cuerpo no te responde, me dicen. Queda todo en tu cabeza. Y yo digo: la importancia del cuerpo, la importancia de cuidarlo, de alimentar, de tratar de fortalecerlo, depende de cada uno de nosotros. Y cada una de esas cosas
depende para la bendición de sus hermanos. Muchas veces que venimos los miércoles y oramos por las peticiones, al otro día ya estamos escuchando cómo el Señor se ha glorificado en la respuesta y podemos ver que los hermanos que oran, el Señor los escucha. ¿Qué si no hubiera hermanos orando por usted y por sus necesidades? A veces, como decía Adolfo, pensamos en alguna necesidad y tratamos de solucionarlos de manera material. Y tratamos de tapar huecos con alguna cosa que tengamos a la mano, olvidándonos que solamente es el Señor y el hermano quien va a suplir cada una de esas cosas. Ahora, el último versículo que le quiero leer, Efesios 4, versículo 13 hasta el 16. Y esto es el porqué. ¿Por qué debemos madurar? ¿Por qué debemos tratar de hacerlo? Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y si usted presta atención, en cada uno de estos versículos encontramos todos los puntos que fuimos dando en el crecimiento espiritual. Cada uno de los puntos que tocamos se encuentra acá, encerrado de alguna u otra manera en este versículo. Y lo quiero mostrar. Fíjense, vamos a tratar de hacer una predicación expositiva rápida de estos pocos versículos. Y dice la primera parte, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y fíjense que volvemos a lo mismo. Cada uno debemos tratar y anhelar llegar a esa plenitud, de alcanzar esa meta que es Cristo. Esa es nuestra plenitud, ese es nuestro mayor anhelo, nuestro gozo, nuestra meta a alcanzar, poder llegar a ser plenos como Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Tratamos inclusive miércoles, viernes de seminario, domingos, buscando en la palabra, tratando de conocer más al Señor, no porque al pastor se le ocurra, sino que esa es la manera de unirnos, de fortalecernos, de conocer al Señor y servirlo verdaderamente a Él. No es un capricho, no es tratar de molestarlo en la semana para que usted deje de hacer sus actividades, sino porque es para su beneficio, para tratar de llegar a esa plenitud, tratar de ser como Cristo, de ir hacia esa meta, porque Él fue perfecto. Y así debemos anhelar nosotros, debemos tratar de madurar y llegar a lo que Él quiere para nosotros. Por eso es tan importante la reunión como hermanos, como iglesia, y edificarnos todos juntos con la palabra. Sabemos que muchas de las cosas que hacemos prácticamente en nuestra vida debe estar regida a través de la verdad, de la palabra. Y eso tratamos de hacer en cada una de las reuniones que se llevan en este lugar. Seguimos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y de esto está lleno de iglesias. En esta semana nos pasábamos videos con Adolfo, con Ariel, de hermanos que creen tantas cosas, inclusive ahora defienden que la marihuana es del Señor y que está bien drogarse, porque el Señor nos dio del fruto de la tierra esa planta, así que debemos aprovecharla.
Y muchas personas lo creen y muchas personas que están confundidas se aferran a esto para poder hacer lo que su carne le pide. Y sabemos que está mal. Hay gente que ora por la sal, por escobas, por ropa, unge. No se da una idea de todo lo que hay en el mundo. Hay personas que se dicen ser, ya no alcanza profeta, patriarcas, ahora son Cristo el Mesías. Hay una persona que se hace llamar que él es Cristo el Mesías y va por el mundo predicando como que si él fuera el propio Jesús. Y esto es lo que debemos evitar. Debemos crecer espiritualmente. Debemos entender que ya esto no nos debe llevar de un lado al otro. Ya no podemos estar confundiéndonos si Cristo nos ama o no nos ama. ¿Será que tengo que leer o no la Biblia? ¿Lo tengo que hacer todos los días? Por ahí un día sí, un día no, debo orar. Y hace mucho yo oraba con una persona de la calle que se había convertido a Cristo. Compartíamos una cena. Y él me decía, yo predico todas las noches en el hospital porque ahí es donde duermo. Pero el otro día llegué tan cansado después de predicar que no me puse a orar ni a leer la palabra. Y yo dije, el Señor va a entender, estoy cansado. Y no es lo que uno piense lo que debe hacer el Señor, sino lo que el Señor dice en su palabra. Así que lo que usted piense, si no está en la palabra, créame que por más justificativo que parezca, no lo es. Y el Señor no aprueba su conducta, como decía en el versículo que leía hoy Lilian, que al Señor no le agradó la actitud de David. Y por último, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos acá dependen de cada uno de ustedes. Y todos esperan de cada uno de ustedes que usted pueda amar a su hermano de tal manera que usted pueda buscar su bien, que usted trate de mejorar para su hermano, que usted busque ser mejor para su hermano, que usted pueda ayudarlo de alguna u otra manera, que el Señor pueda usar su vida para bendecir la vida del otro. Porque si este no es el propósito de la iglesia, ¿cuál es? Usted debe entender que ya no solo es usted, es un cuerpo que juntos ayudan mutuamente, dice el versículo. Y la actividad de cada uno va a influir en el hermano. A lo mejor usted debe entender y debemos tratar de llegar a esta madurez, de que ya no soy yo, de que ya no es mi tiempo ni mi dinero. Porque si realmente usted entregó su vida al Señor, entregó su vida al Señor. Ya no es lo que usted anhela, sino lo que su Señor anhela. No es lo que usted quiere, sino lo que el Señor quiere. No es como usted planifica su tiempo, sino como el Señor quiere que planifique su tiempo. Y si verdaderamente esto no ocurre, hoy debe arrepentirse y debe entregar su vida al Señor para que así sea, para que el Señor pueda a través de usted bendecir a sus hermanos, para que el Señor lo ayude a crecer y lo ayude a madurar. Pablo, como leíamos los miércoles, lloraba al escribir a los corintios por su inmadurez, por su forma de actuar. Y él se dolía y le decía, ¿por qué hacen eso? Debo escribirle con tan duras palabras y yo quiero simplemente estar con ustedes en amor, le decía. Así que debemos, cada uno de nosotros, tratar y anhelar
de llegar a esta madurez espiritual, de dejar la leche, como dice la Biblia, y empezar a tener una comida sólida. ¿Y qué mejor comida que la palabra, la doctrina del Señor? Que cada reunión en esta iglesia se defiende, se explica, para que todos crezcamos y podamos cumplir el rol que debemos cumplir. Así que espero que el Señor hable a su vida como habla la mía. Espero que el Señor ponga en su corazón el anhelo por su hermano, su anhelo por Él mismo, de querer conocerlo más, de querer entender cómo el Señor quiere que usted viva, qué es lo que Él quiere que haga. Muchos se cierran y buscan la voluntad del Señor. Lea su palabra, ore, pídale al Señor que lo ayude a crecer, que usted pueda bendecir a su hermano. Y no hay nada mejor que ayudar al hermano. Y con esto finalizo. Yo recuerdo, había conocido a una persona loca, literalmente estaba enfermo mentalmente, tomaba medicamentos y su casa era sucia, sin luz, desordenada. Y en ese entonces tenía una célula, así que con esa célula decidimos ir a limpiar su casa. Y cuando terminamos de hacer todo, nos llevó todo el día. Era una mugre impresionante, una casa en pleno centro. Y nos íbamos y uno de los chicos decía: esto es lo que me gusta, esto me hace sentir bien. Hoy sentí que hice algo. Y eso es lo que debemos anhelar. Buscar ese saciar que nos da el Señor al poder bendecir a un hermano y hacerle el bien sin importar quién sea. Dejar de simplemente pensar en nosotros, en nuestro egoísmo, y empezar a ver cómo podemos bendecir a los demás. Así que simplemente eso. Si se pone de pie, vamos a orar. Señor, una vez más hemos escuchado tu palabra. Señor, nos puede resultar difícil, incómodo poder entender que debemos madurar, que debemos buscar un crecimiento espiritual, porque debemos amar a nuestros hermanos al igual que tú nos has amado. Pero nosotros, carnales, corrompidos por el pecado, Señor, nos cuesta tanto. Sabemos que simplemente tú nos puedes ayudar. Clamamos, Señor, para que con tu Espíritu Santo puedas obrar en nuestros corazones. Que con tu palabra nos muestres el camino para salir de cada una de estas trabas que nos están evitando poder crecer, poder acercarnos a ti, poder ayudar a nuestros hermanos, poder ser de bendición para el cuerpo, para glorificarte solo a ti, Señor. Como verdaderos hijos tuyos, solo queremos glorificarte. Anhelamos glorificarte. Ayúdanos, Señor, a ser mejores. Ayúdanos, Señor, a crecer. Tú conoces nuestros corazones. Tú conoces lo que debemos cambiar. Ayúdanos a descubrirlo si está oculto ante nuestros ojos. Ayúdanos a ser la solución de nuestro hermano. Ayúdanos a hacerlo con amor. Ayúdanos a edificarnos, a orar unos por otros y poder descubrir cada uno de nuestros dones y ser una parte fortalecida del cuerpo y así poder ayudar, poder colaborar en esta iglesia, poder servir para ti, poder servir para el hermano.
que todos puedan ver que tú eres el dueño de nuestra vida, que simplemente nos importas tú, que no tememos al hombre, que tenemos control sobre nuestra vida, dominio sobre nuestro cuerpo, que anhelamos buscarte en tu palabra, en oración, como principal actividad de nuestra vida, no dejándote para lo último ni de lado por el cansancio, por el agobio de diferentes actividades, simplemente que tú seas todo para nosotros. Que simplemente nuestro amor por ti nos lleve a amar a todos, para que ellos puedan ver tu luz dentro nuestro, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tu palabra dé fruto en nuestros corazones conforme tú lo propusiste, Señor. En el nombre de Jesús, amén.